Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un programa más de conversaciones frente al mar que se transmite cada martes y jueves a través de Facebook Live del periódico El Costanero. Gracias al auspicio del restaurante Isla de las Frutas, que se encuentra en Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, al lado del edificio Las Palmeras. Y bueno, este día jueves 5 de noviembre vamos a conversar con María Belén Moncayo. Y bueno, al ser requerido, como siempre, a mis invitados nos envíen su perfil profesional para poder hablar sobre ellos, ella me envió lo siguiente. Indica que es ni de aquí ni de allá. Activista, feminista, presidenta de la plataforma Malcriada Total Producciones. Actriz y escritora delirante, terapeuta trash personal. Le gusta el color rojo, el helado de pistacho, detesta los vegetales y adora la ropa. El algoritmo, oh my God, dice que la ama por su carácter, pero la odia por su belleza. Le gustan los hombres guapos y sin taras. Tiene veneno en la piel y está hecha de plástico fino. Con ella conversaremos sobre ecuatoriana triunfa en Nueva York y regresa para arruinarles la vida. Hola, ¿cómo estás? Hola, Olga querida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación una vez más. Un gusto enorme para mí estar con la gente que te sigue en Periódico El Costanero. En la pandemia pura y dura, cuando yo todavía estaba en Nueva York, tuviste la gentileza de invitarme y aquí estoy de nuevo, feliz. Así que un besote primero para todo el mundo. ¡Mua! Sí, muchísimas gracias y es verdad, tú estuviste ahí en esos tiempos que fueron los más duros y los más difíciles, como bien mencionas, y sobre todo porque en aquel tiempo no estabas tan cerquita, estabas tan lejitos como es precisamente en Nueva York. Nos diste un panorama general de qué era lo que estaba pasando, cómo ocurrían las cosas, y bueno, imagínate tú, desde julio acá, es como que no pasan meses, sino que pasan años, Luz, porque es un tema bastante raro que se genera en todos los espacios, ¿no? Entonces, ahora estás más cerca y con muchas cosas interesantes que compartir. Así es. Yo regresé al Ecuador el 18 de julio y tengo esa misma sensación de el transcurso del tiempo, de la manera como pasa el tiempo. En realidad, cuando tú y yo conversamos, que fue hace bastantes meses ya, me parece, sí, o sea, que fue hace mucho rato, porque el cambiarse de país en medio de una pandemia, dos contextos completamente distintos y dos estilos de vida como el que yo tenía ya y el que tengo ahora, más, como tú bien dices, el proyecto que les quiero contar hoy, son cambios muy, muy radicales. Entonces sí, siento como ese tiempo de haber estado en Nueva York, donde viví 3 años y 2 meses, tengo recuerdos de toda índole, porque pues obviamente Nueva York es una ciudad absolutamente intensa, pero esa sensación lindísima de que pese a la pandemia, de regresar, de estar aquí, de sentirme cerca de mi familia, en mi casa propia y haciendo lo que me gusta, pues es un regalo del universo maravilloso. Sí, sin duda alguna, pero yo me hago una pregunta y hay una inquietud en torno a precisamente lo que nos vas a comentar posteriormente, y es, ¿cómo triunfa una ecuatoriana en Nueva York? Esa es una pregunta que tengo yo. Me encanta tu pregunta, porque es una pregunta generacional. En nuestra generación, como recordarás, y tal vez un poco antes, había este estribillo de ecuatoriano o ecuatoriana, triunfa en el exterior, ¿no? Y también había las variantes, por ejemplo, de en Nueva York, en Los Ángeles, en Madrid, en España, dependiendo de dónde estaba esta persona que generalmente era un emigrante, quien, digamos, paralelamente a hacer los trabajos que en general pues hacen los emigrantes fuera del contexto ecuatoriano. Eh, Adicionalmente, por ejemplo, era un mariachi, era una cantante de rocola y enviaba su fotografía para que la reproduzcan y la impriman en la prensa.
en la prensa escrita, que tenía este tipo de titulares, ¿no? Entonces, yo he tomado ese estribillo, ese titular, para darle la vuelta y conjugar con lo que es la fusión de mi actividad en la red social Facebook, donde tengo un espacio los días jueves que se llama Jueves de Arruinarles la Vida, donde posteo cosas que son sarcásticas, ¿sí? Jamás vulgares, muchas veces políticas, pero no panfletarias, y ese es el tono que tiene la obra. Entonces, ¿cómo triunfa una ecuatoriana en Nueva York? El triunfo va por dentro, porque si es que hablamos de afuera, de lo que las vidas que nos toca vivir de una u otra manera, esa es otra película, ese es otro tema importantísimo que nos tomaría mucho tiempo, pero es de otro carácter. Entonces, mi triunfo va por dentro y desde donde quiero explotar con este humor feminista, distópico, irreverente y ofrecerle esta comedia feminista pregrabada de 60 minutos al público. Estoy tomando mi cafecito, ¿ya ves? Por favor. Bueno, precisamente sí, es un título muy sugerente y sobre todo porque crea muchas inquietudes, ¿no? Y cuando de paso, después de que triunfas, vienes a Ecuador a arruinarle la vida al resto de la gente, entonces la gente dice, bueno, ¿y de qué manera esta persona me puede arruinar la vida a mí? Es lo que se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, quienes te seguimos sabemos que tú tienes pues tu forma de llevar el Facebook, que me parece extraordinario. No he visto otra persona que maneje el Facebook de una manera tan profesional y dedicada como tú. Eso ya lo hablaremos luego, por Dios. Pero si no ella lo es he visto. una reina del profesionalismo de la comunicación y dice que yo manejo de manera profesional. No sabes cuánto te agradezco el piropo, Olga. Mira, ¿cómo le voy a arruinar la vida? Te juro que te admiro por eso que haces. Muchas gracias. ¿Cómo le voy a arruinar la vida a la gente? Tal vez contextualicemos un poquito más para quienes no son mis seguidores. Yo no tengo una fanpage como María Belén Moncayo, tengo un perfil. Y como ya tengo 5,000 contactos, me toca hacer como un filtro para que la gente pueda ser mi contacto, es decir, voy eliminando a gente indeseable, impresentable, y voy sumando a gente chévere que me quiere seguir. Pero la obra que se llama Ecuatoriana triunfa en Nueva York y regresa para arruinarles la vida, sí tiene una fanpage. Perdón. Y entonces ahí me pueden seguir. Perdón. No tengo coronavirus por si acaso. Perdón. Lo que pasa, paréntesis, para que las gentiles personas que me están viendo me disculpen, estaba dando una clase antes de la entrevista contigo y a veces que hablo mucho, me dan como una carraspera, pero no tengo coronavirus porque yo vine con un PCR negativo, gracias al universo estoy muy sana. Bueno, entonces, en esta fanpage, ahí sí pues me puede seguir a través de la obra mucha gente, o del Instagram que se llama Malcriada Total Producciones, porque ese es el nombre de mi plataforma activista feminista desde la que hago expresiones políticas feministas y también estos productos artísticos que estoy haciendo ahora. Específicamente el de esta obra pues viene ligado a mi trayectoria como actriz, de la que si desean les podemos contar más adelante, pero ¿cómo les voy a arruinar la vida? Para contestar tu pregunta es de una manera política y feminista, pero nunca panfletaria, jamás vulgar, porque quiero marcar como una brecha con ese tipo de teatro que yo no hago, no me gusta. Esta es una apuesta por decir las cosas que yo pienso, que tengo adentro, las cosas que me atraviesan, y partir primerito de una autocrítica fuerte hacia mi persona, es decir, los personajes que ustedes van a ver representados por mí como actriz son los que yo tengo por dentro, pero son a la vez que un estereotipo, son una crítica de lo que yo soy. Luego otras cosas que parecen memes, sí son memes, o sea, muchas cosas son sacadas de la red social, de los memes, de los stickers. Y otras cosas que parecen meme,
no son ni meme, ni chiste, son anécdotas que uno dice, eso pasó. Sí, eso pasó. Hay un montón de cosas que la gente dice, ¿será que pasó? Sí, sí pasó, sí pasó. Y entonces esta mezcla del feminismo con el humor, con la distopía, con el no futuro, con la crítica, con todos los universos que me atravesan, los 80, lo punky, lo pin-up, y también durante la cuarentena empecé a hacer playbacks de canciones de los 70, 80, 90. Un poco de todo eso está en la obra, con un guión, obviamente, que tiene un hilo conductor, que eso sí ya no les voy a contar porque ya sería un spoiler, y ya, ahí sí ya la tienen que ver, ¿no? Entonces un poco de eso va. Así es, no, hay que dejarlos con realmente la inquietud y el deseo de querer precisamente compartir contigo esta obra. Ahora, precisamente como tú decías ahorita, y bueno, mi fase de actriz, ¿no? Es precisamente la que queremos saber, porque nos inquieta, o sea, cómo conocemos a María Belén Moncayo, precisamente a partir del mes de junio, julio, estuviste haciendo pues estos videos, algo me dijiste que estabas por hacer, no se sabía exactamente hacia dónde ibas a llegar con ese trabajo, a lo mejor ni tú mismo lo sabías, sino que ya lo fuiste terminando y perfilando ya estando acá en Ecuador, pero pude ver incluso algunos lugares que tienes en la filmación y que precisamente lo paseamos tú y yo en el momento en que estuve en Nueva York, que me recordó un poco ese caminar, ¿no? Muy, muy chévere de algunas calles y de algunos lugares. Y bueno, sí, vienes, trabajas tú, vamos haciendo un poquito de historia de lo que vienes haciendo en este tiempo y sobre todo esa parte de despojarte de todo y empezar a actuar, que es algo que me parece muy bueno, ¿no? Y súper interesante. Dime, ¿cómo te sentiste y cómo incursionaste, cómo te lanzaste a hacer todo ese trabajo inicialmente? Todo empieza desde que yo tengo memoria. Yo me acuerdo que era muy pequeña, estaba en primer grado y había en el aula unos colgadores para los mapas, es decir, para todo lo que eran rollos, digamos, ¿no? Mapas, carteles, etcétera. Entonces, y esto tenía como unos ganchos, es decir, como unos pisos y unos ganchos. Y yo recuerdo que en los recreos yo me colgaba de esos ganchos a modo como, ¿qué te puedo decir? Como de un arnés, ¿no? Y ahí empezaba a hablar cosas, cualquier cosa, a mis compañeras que se mataban de la risa. Es decir, yo sí tengo como un histrionismo desde la cuna y que lo fui cultivando a través muchísimo de ser una adicta a ver telenovelas, que más tarde se convirtió en una adicción, pero así fortísima, maravillosa, desde luego, y que todavía la tengo, al cine. Y entonces empecé a ver mucho. Y claro, empecé a enamorarme de películas, de actores, de actrices, de maneras, de formas, ¿no? De escenas. Y un día estaba yo en una clase de publicidad en la escuela de diseño donde estudié diseño gráfico. Yo tengo una tecnología en diseño gráfico y el profesor de publicidad nos llevó a una productora para que veamos cómo funciona una productora de televisión. Y esa fue la primera vez en mi vida. Ellos casualmente estaban haciendo un casting para una miniserie que desgraciadamente nunca se hizo, de uno de mis referentes potentes, que es Matilde Hidalgo Navarro de Proce La Febre. Entonces, estaban haciendo en la productora Kino ese casting. Nunca se hizo la serie, pero yo hice un casting. Me dijeron, mis compañeras, como te cuento, esto empezó desde que tenía 5 años y transcurrió la primaria, la secundaria y por supuesto llegué a la escuela de diseño siendo
la payasita también, la que remedaba, la que se disfrazaba, la que hablaba disparates y locuras. Y entonces mis compañeros me dijeron, anda, ella, que haga el casting, claro, hazlo, etcétera. Entonces, yo hice ese casting y digamos que más o menos unos 2 años después de eso, hubo también otro casting en Ecuavisa, donde yo fui escogida para ser mi primer personaje de la televisión, que fue Melissa, la señorita abeja en El Ángel de Piedra. Estamos hablando del año 89, ¿sí? 88, 89. Y ahí es cuando empieza profesionalmente mi carrera actoral. A partir de ahí he hecho muchísima televisión nacional, es decir, telenovelas, dramatizados en distintos canales, eh, cine también, estuve en Nazca, estuve en Ratas, Ratones, Rateros, y luego pues también con distintos elencos nacionales hice algunas obras, especialmente con el elenco del Patio de Comedias. Para más adelante hacer la producción y la actuación de un trabajo unipersonal sobre Frida Kahlo, que era asimismo como una especie de homenaje y sarcasmo y parodia, que se llamaba Solferino Remolino Torbellino, ¿sí? Eso era en los años 90. Luego tuve como un periplo amplio en el que fui mamá y hacía cosas esporádicas, sobre todo para la televisión. También sobre la marcha me pasó esto que le pasa a un porcentaje mínimo de actores y actrices, que es como que se te duerme por un momento el animal escénico. Y eso me pasó a mí. Me cautivó más por una buena brecha temporal el estar detrás de la cámara, viendo cine, investigando, recopilando, archivando, ¿sí? Pero por supuesto, todo el bagaje que implica el trabajo performático y de artes escénicas es indescriptible lo valioso que es para poder también estar en ese otro lado de la representación. Y luego regresé a la performatividad, a actuar en uno de los, en 2 papeles en la película de Miguel Alvear y Patricio Andrade, Black Mama. Yo soy esta escuda nacional que vomita, ¿sí? Y también soy una de las bámbolas. Antes de irme a vivir a los Estados Unidos, en el año 2016, hice con León Sierra Páez una farsa que se llamaba Socialité, una farsa políticamente incorrecta que habla de ti. Hicimos eso en La Creperola. Un trabajo muy interesante, político, incorrecto, delirante, que tuvo una muy buena acogida del público. Y en Nueva York, que digamos antes de la comedia que estoy presentando ahora al público pregrabado online, lo que hice es algo que tiene que ver con lo escénico, pero muy acercado a la poesía. Participé en el Bowery Poetry, que es un espacio que tiene en distintas partes del mes, espacios donde la gente se reúne y va a recitar sus poemas en español, ¿sí? Porque está conducido por Marcos de la Fuente, que es un poeta gallego. Y participé ahí 2 veces. La primera con unas coplas, yo escribo coplas que tienen mucho de humor. La primera sobre mi vida en Nueva York, cómo era mi vida en Nueva York, qué pensaba, qué estaba haciendo, etc. Y a la gente le gustó el toque de humor que le di. Y la segunda vez fue para un 8 de marzo, que por supuesto de humor no tenía nada, porque las coplas que escribí tenían un tinte bastante radical, ¿sí? De lo que implica, pues, ser una feminista en Latinoamérica. Y la gente también las acogió bastante bien. A partir de eso, cuando no soñábamos siquiera que iba a venir la pandemia, yo empecé a pensar que tal vez podría buscar un espacio de estos donde hay un escenario compartido para varios stand-uppers que presentan por minutos su material. Entonces empecé a tomar notas de todos los disparates que se me vienen a la cabeza, porque estoy bastante mal de la cabeza, en un cuaderno de notas y empecé a escribirlos.
a la vez que buscaba un espacio. Y en eso vino la pandemia. Hacia más o menos fines de marzo, yo tomé la decisión firme de regresar a vivir al Ecuador. Y me di cuenta que muy pronto, casi al inicio de la pandemia, ya se había establecido aquí en el Ecuador esta plataforma de streaming para hacer espectáculos online y que mis colegas lo estaban usando. Y empecé pues a ver uno u otro y vi que funcionaba. Entonces, paralelamente a que soy profesora de clases de español online para gente que vive principalmente en Nueva York, pero en otras partes de Estados Unidos también. Entonces, yo me vine con ese trabajo a la distancia y también con la idea de hacer esta obra. Entonces, el texto lo escribí durante toda la cuarentena en los meses que pasé en Nueva York, es decir, marzo, abril, mayo, junio, julio. Digamos que para junio ya lo terminé, porque obviamente se lo envié a Leonardo Salas Zapata, que es uno de los dos integrantes de Palomar Comunicación de Altura, que son quienes hicieron la realización audiovisual de la obra, para que empiece pues a trabajar las ideas de cómo iba a hacer. Cuando llegué le di los últimos toques, digamos, ¿no? Pero ya el grueso de la dramaturgia estaba escrita. Y aproveché pues que estaba ya para traerme uno que otro ananay para el vestuario, etcétera, ¿no? Entonces sí, eso hice y ese es a enormes rasgos mi trayectoria artística. Me siento cómoda en este formato porque para lo que yo quiero hacer me funciona. Por eso es que insisto en esta es una comedia pregrabada. El público no tiene que ir a un teatro. Para la gente de pronto es como un poco nuevo. Todavía preguntan, ¿dónde te presentas? ¿Dónde es la obra? La obra es pregrabada, es online, se transmite por una plataforma de streaming. La gente compra el ticket, le llega un mail que le notifica que compró y a las 9:30 en punto de jueves o domingo les llega otro mail y ese es donde puede acceder, ¿no? Y entonces ahí hace clic como en cualquier video y empieza a verlo. Son 60 minutos. Así que un poco a grandes rasgos esa es mi trayectoria. Estoy feliz, pero también absolutamente feliz, valga la redundancia, de que finalmente los espacios escénicos físicos se han abierto y de que la gente también nuevamente puede ir a sentarse en la butaca de un teatro, de un cine, a poder disfrutar del arte. Bueno, sí, como tú dices, hay algunos espacios abiertos y ahora dicen que van a volverlos a cerrar. Eso ya veremos más adelante. Sin embargo, cuando tú después de 3 años y más que estuviste en Nueva York y que lo decides prácticamente en medio de la pandemia, el regreso, ¿verdad? ¿Cómo te enfrentas a la ciudad de Quito, a tu llegada? ¿Cómo vistes? ¿Era lo que precisamente tú pensabas que ibas a encontrar inicialmente o a la marcha tuviste que ir haciendo cosas? Porque, por ejemplo, luego de que Guayaquil sale de ese problema que fue el que agarró primero al inicio de la pandemia, Quito fue una de las segundas ciudades que lo tuvo de manera bastante fuerte, ¿no? Y tengo entendido, pues hubo lugares en que también tuvieron algunas complicaciones. Pero, ¿cómo fue ese encuentro? Cuéntanos un poquito para luego avanzar a ver los otros temas. Claro que sí. Como la gente sabrá, las leyes del COE nacional, no sé cómo serán en este momento, pero para cuando yo regresé el 18 de julio, decían que tú debías tener una prueba de PCR COVID negativa para que puedas ir a hacer los 14 días de confinamiento en tu casa. Repito, yo tengo la bendición del universo de que estuve muy protegida, de que por el autocuidado que me di, estuve sana y nunca me contagié. Y entonces, claro, mi prueba era negativa y pude venir directamente del aeropuerto a mi casa durante 14 días, en los que estuve totalmente confinada, desde luego. Lo que hizo mi familia es llenarme la refrigeradora de comida, ¿sí? Y tener pues lo necesario, agua y las cosas necesarias para que yo pueda estar aquí 14 días.
¿no? Luego de lo cual, pues lo primero que hice es volar a ver a mis hijos y a mi mamá, ¿no? Y claro, fue algo muy, muy, muy profundo, sensible, emotivo, bellísimo, inconmensurable, ¿no? Después de tantos años. Em, Poco a poco, de lo que he ido recorriendo, estamos hablando que todavía no se ha levantado totalmente la cuarentena, no es que seguimos no en estado de excepción, pero todavía con muchísimas medidas de restricción. Y yo sí me cuido mucho a mí misma para cuidar a los demás y todo. Entonces, no te podría decir que yo he recorrido un montón de Quito, ¿no? He recorrido algunas zonas, mi madre vive en Cumbayá, un poco de Cumbayá, un poco del área donde vivo, que es el centro norte, un poco del centro histórico, tampoco mucho, ¿sí? Porque sí tengo mucho miedo de tomar el transporte público y ya no tengo mi automóvil, lo vendí mientras estaba en Nueva York. Mi hija tiene un automóvil, pues, y ella, pues, un poco me ha transportado, a veces me lleva por aquí, por allá cuando tengo que hacer cosas, o tomo también un Uber cuando necesito. Y por los alrededores de donde yo vivo, pues, para hacer ejercicio también camino. Y esa es la perspectiva que te puedo dar. No te puedo dar otra cosa que es lo que no me conste. Porque luego lo que me consta es lo que a mucha gente le puede costar, que es lo que puedes ver en los noticieros, tanto de canales oficiales como de canales alternativos, más lo que la gente me cuenta. Ahora, lo que sí me impresiona muchísimo es que justamente como uso tanto la red social Facebook, como todos los días mínimo alguna persona pues comenta, ¿no es cierto? Hace un post sobre sus familiares que están muriendo, ¿no? Con COVID. Muy, muy triste. Eso es realmente penoso porque pues la estadística es, antes digamos que, bueno, cada tanto alguien ponía, pues murió mi abuela, mi abuelo, algo que de alguna manera esperas sin que deje de ser doloroso. Pero ahora pues es mucha gente que con edades eh, más bien impensables, ¿no? De decir muy, muy doloroso. Entonces, eso sí, por supuesto, me afecta muchísimo. Y luego, claro, ya estaba acostumbrada a estas medidas de seguridad de entrar a los espacios como supermercados, farmacias y todo con mascarilla. Yo era muchísimo más cuidadosa sin que sea obligatorio ni necesario. Recordarán que la mascarilla por muchísimos meses no fue obligatoria en el espacio público, solo en el espacio cerrado, como los supermercados y farmacias en Nueva York. Pero en la calle no era obligatorio llevar una mascarilla. Sin embargo, yo era bastante extrema en el autocuidado y usaba no solamente mascarilla, pero también guantes. Usaba guantes, mascarilla, desinfectante. Era bastante exagerada porque estaba en un contexto que no es el mío. Sí, entonces no, me cuidaba mucho. Acá yo ya no uso guantes, uso mascarilla todo el tiempo, evidentemente. Y sí me ha pasado estas cosas chistosas que dicen los memes de, ay, la mascarilla, que la gente se regresa corriendo a ver la mascarilla. Me ha pasado unas 2 veces, ¿no? Y claro, lo que veo es que aquí la gente es más estricta. Es decir, por ejemplo, cuando yo entraba a los supermercados o farmacias alrededor del departamento donde estuve viviendo la cuarentena en Nueva York, nadie te tomaba la temperatura ni te daba gel. Absolutamente nadie. Estoy hablando que eran lugares, eh, digamos, eh, totalmente gentrificados y blanqueados y sanitizados. O sea, yo tenía que comprar, porque yo vivía en la casa de mis empleadores, la cuarentena en el Soho, e iba a comprar en Old World Food Markets, ¿no? Que es una cosa así súper gentrificada, niñada, etcétera. Nadie te tomaba la temperatura, ni te daba, no, nadie, no, nada. O sea, entrabas y punto. Aquí no, yo vivo en los altos, en el piso último de la torre de apartamentos del multicentro y abajo está el Supermaxi.
siempre te toman la temperatura. Para entrar al centro comercial te toman la temperatura. E inclusive aquí dentro hay un banco, te vuelven a tomar la temperatura. Entonces, son, pensando en la pregunta que me haces, ¿cómo he vivido Quito? Estas cosas, si yo pensaba, más o menos es como me imaginaba, porque yo sí fui, no de manera exagerada, sino más bien moderada ya sobre la marcha de los meses, viéndola cómo iban las noticias en el Ecuador. Entonces dije, bueno, pues ya más o menos sé de qué va la cosa, cómo va a ser, y entonces eh, ya sé a lo que atenerme. También tiene mucho que ver con el tipo de trabajo que yo hago. Yo, repito, soy profesora de clases de español, entonces la mayoría del tiempo yo estoy en mi casa frente a la computadora trabajando, ¿sí? Entonces, y hoy por hoy de community manager de esta obra, la que les invito porque hoy tenemos función a las 9:30 de la noche. Y eso Salud. preguntar un poco respecto a todo este elenco que tienes, maravilloso, porque mira tú, me encantó la participación de tu hijo, estuvo extraordinario, me encantó. Así que por ahí en algunas partes que no podemos decir, pero que es súper, súper buena su participación. Cuéntanos, él también ha tenido esto como tú desde pequeño en hacer o se ha unido a ti para trabajar en. Y cuéntanos un poco más pues, sobre este elenco, sobre la realización de todos estos spots y sobre todo cómo has manejado los spots, los banners que siempre estás posteando en Facebook, que me parecen increíbles, de cómo los has ido manejando, y también la presentación, me quedé pero impactada con la presentación de la obra. Tienes que verla definitivamente. Gracias, porque es gracias. Qué chéverísima. bueno que te haya gustado. Me encanta que te haya gustado, porque eso es un trabajo hecho con mucho cariño para el público que me sigue fervientemente, especialmente en la red social Facebook, pero para el público en general, ¿no? La realización audiovisual, repito, estuvo hecha por Leonardo Sala Zapata y Patricio Capello de la productora Palomar Comunicación de Altura. Ellos hicieron toda la realización audiovisual basados en mi guión y en trabajo de mesa que hicimos, y las principales piezas gráficas publicitarias, ¿no? También los stories, todo este tipo de material difusorio. Mi hijo tiene, digamos que, esta vena artística, seguramente heredada de mí, y él ya desde hace más o menos un par de años viene haciendo composiciones de canciones de rap y hip hop. De hecho, tiene un nombre artístico que se llama Skyle, S-K-Y-L-E, Skyle. Recién fue escogido para un proyecto internacional por Acción Ecológica, donde participó con otros raperos en un tema compuesto, digamos, y cantado en distintas partes, sobre lo que es la deuda externa, ¿no? Entonces, pues, él está involucrado también, y como sabe que soy activista feminista y estoy involucrada en las cuestiones sociopolítico-culturales, pues siempre me está escuchando y eso, y también tiene estas preocupaciones sociales de la conciencia de clase y ese tipo de cosas. Además es un maravilloso dibujante, y como ya ha ido incursionando en cantar, en estar grabando en estudios, pues esta parte performática se le ha ido desarrollando cada vez más. Entonces, a sabiendas de eso, y consultándole, entre comillas, porque en realidad, para ser completamente sincero, le soborné mal, así. Yo necesitaba para la dramaturgia que él actúe como mi hijo, porque es mi hijo, y entonces le soborné mal, porque yo soy una persona políticamente incorrecta, y entonces le dije, a ver, ¿qué quieres, por favor? Entonces era un tira y afloja de que sí quiero, no quiero, y esta parte sí, y esta parte no. Finalmente hizo algunas partes, sí, 3 concretas, que efectivamente no las vamos a decir cuáles, pues porque no vamos a hacer spoilers, y ya van a ver cómo se luce
No es porque sea su mamá, pero pues sí tiene mucho talento y a la gente le ha gustado mucho, le ha impresionado. Súper bien. Aparte de eso, él también hace una de las voces en off. Aquí vamos a hacer un pequeñito spoiler, que no es tanto. Pongan atención a la parte de la terapia trash personal que tiene la obra. Ahí van a ver cómo participa mi hijo Matías Astudillo. Luego tengo también el honor de estar acompañada de las voces de off que se montan sobre personajes que ya van a ver qué tipo de personajes son, de queridísimos amigos que están dentro y fuera del país. Por ejemplo, de Ana Urbach. Ana no solamente presta una de las voces, sino que también es quien hace estas espectaculares tomas que vemos de Nueva York en la obra, ¿no? Que efectivamente, donde en muchos lugares que es el Soho y el Nojo, estuve caminando contigo, ¿sí? Recordando esos lindos momentos. Luego también está Paola Jiménez, que como muchos la conocen, pues es una cantante maravillosa. Está también mi hija, hace una de las voces, no como mi hija. Está también Adolfo Maldonado y Darlington John Olvera de Los Ríos. Y estas son las personas que hacen las voces de Nof, ¿no? Yo, repito, hago varios personajes y pues el hilo conductor ya van a ver cuál es, no les puedo contar porque eso sería literalmente arruinarles la vida y el arruinarles la vida es una cuestión metafórica, ¿no? Es sacarles una sonrisa en medio de este tiempo que es acongojante, duro, ¿sí? Es decirles, riámonos juntos y juntas, ¿no? Con esta propuesta feminista, política, distópica, incorrecta, nunca panfletaria, jamás vulgar, que espero que les guste. Están las órdenes, ya está hecha con amor. Hoy tenemos función bajo este link del Zoom que estamos teniendo. Seguramente podremos poner, claro que sí, el link para comprar los tickets, ¿sí? Claro que sí. .com.es. Es importante decir que el título que tienen que escoger, si es que están en el Ecuador o en países que no están en Europa, es solamente el título de la obra ecuatoriana, Triunfa en Nueva York y regresa para arruinarles la vida, con la fecha que escojan. La de hoy, por ejemplo, jueves 5 de noviembre o domingo 8 de noviembre. Pero si es que están en Europa, tienen que escoger esta misma información precedida por la palabra Europa. Se transmite exactamente en el mismo horario y días que en el Ecuador, pero obviamente buenplan.com.es hace su trabajo de streaming en horario diferido de tal manera que allá la vean a esa hora. Sí. Y ahí pues verán los distintos valores, tiene 3 distintos valores, escogerán el que quieran, pero les cuento que el súper malcriado tiene la ventaja de que les va a llegar por WhatsApp 12 espectaculares stickers malcriados de la obra. Nadie tiene esos stickers, ¿sí? O sea, solo este cuerpito latino tiene obra con stickers. Por favor. Sí, totalmente. Y son hermosos. Gracias por ese envío también que me hiciste de esos stickers maravillosos. Oye, y justo estaba pensando, ¿no? ¿Quién te filmó toda esta parte de donde haces al inicio? Y qué chévere que lo hicieron, salió súper bien. Ahora, hacer realización, eso es más o menos como hacer la realización, actuar, hacer esto, es como más o menos yo siempre hacía y decía, no, pues vendo el ticket, hago la función, vendo los canguiles y luego los despido. Entonces, es como hacer todo en ese mismo momento y estar pues en la atención de la compra de los tickets, de mandar, bueno, es todo un tema bastante grande, o sea, a veces uno dice, bueno, no, lo hice desde la casa y es pregrabado, a lo mejor como que no tiene tanta cosa de trabajo, pero sin embargo, es bastante. Todo lo contrario, mira, todo trabajo performático, sea hecho sobre las tablas, con la presencia del público, o sobre las tablas en un teatro para transmisión online, o sea hecho en un set o que en este caso sería mi propia casa,
todos los trabajos actorales que demandan lo que tú dices, ser como una persona orquesta que hace muchas funciones, es un trabajo que requiere mucho profesionalismo, una dedicación de tiempo completo, una prolijidad en lo que se ofrece al público para decir que tienes un producto de alta calidad. Yo me enorgullezco de ofrecerle al público con respeto un producto de alta calidad. Es lo que le estamos ofreciendo Palomar y Malcriada Total Producciones al público. Porque inclusive producciones que tienen muchísimo más presupuesto que la mía, igual todos los trabajos, desde que implica pensarlos, hacerlos realidad, llevarlos a cabo, convocar a la gente, todo eso es un trabajo muy arduo, de tiempo completo, como cualquier otro en realidad, ¿no? Entonces, es por eso que yo le invito al público a que sea formado como una audiencia que se cultiva, que consume el producto nacional, que se acerca a las artes de esta manera bonita, que se acopla a esta nueva manera de poder ver las artes escénicas, que es a través de la plataforma de streaming online, y que no siempre va a ser así. En mi caso, repito, a mí para este proyecto me funciona perfectamente, ¿sí? Está obviamente la dramaturgia pensada para eso. No es un stand-up comedy, porque repito, represento distintos personajes en distintas partes y están editados e intervienen otras personas. Es una especie de revista cómica, ¿sí? Con distintos géneros. ¿No? Eso es lo que le estamos ofreciendo al público. Es una grabación de alta calidad en 4K. Realmente Palomar se ha pasado, han hecho un trabajo muy, muy bueno, del cual estoy muy, muy orgullosa. Y sí, no solamente es una vez que el producto está terminado, ahora pues estoy haciendo el trabajo de community manager para pues estar en espacios como el tuyo, por ejemplo, con todo respeto, atendiendo a entrevistas, contestando preguntas del público. A través del WhatsApp también se les da soporte técnico junto con buen plan a la audiencia porque a veces tienen un poquito de problemas. Ojo, la plataforma es muy amigable, es muy amigable. Lo que pasa es que no estamos todavía acostumbrados, pero es muy, muy fácil. Es sencillo, es simple. Y me di cuenta. Sí, me di cuenta que tiene posibilidades. Sí. Sí, sí, sí. Mira, ¿cuáles son las inquietudes después de la, no sé si se pueda comentar, pero después de que existe el lanzamiento oficial ya de la obra, ¿cuáles fueron las inquietudes que tuvieron? Tuvieron una conversación después de eso, ¿no? Era precisamente para comentar sobre la obra. Sí, para los que vieron. Un meet and greet con el público, queridísimos amigos que los conozco personalmente y de muchos años tuvieron la gentileza de acompañarme y ahí conversamos, preguntaron. Otra gente que no tengo el gusto de conocerla personalmente estuvo presente, hicieron preguntas. Recuerdo, por ejemplo, que la fabulosa Diana Narváez decía, yo extrañé que no esté Selena. Entonces le digo, es que no le podemos revivir todo el tiempo, hay que también dejarle descansar, ya le revivimos en la cuarentena, dejémosle descansar. Además ya va a haber una serie en Netflix, así que dejémosle descansar, pero tenemos otros personajes variopintos y maravillosos y muy bien performados dentro de la obra. ¿Qué otras inquietudes? En general, la gente que no me conoce, porque hay que tener en cuenta que el público que yo tengo en el Facebook tiene un espectro etario súper diverso. Es decir, yo tengo de amigos a compañeros del colegio de mi hijo que tiene 19 años, como algunas amigas que son un poquito menores que mi mamá, amigas de la familia, ¿sí? Entonces es así de muy diversas edades. Es así que entonces la gente que es bastante joven no necesariamente recuerda que yo haya o sabe que yo haya tenido una carrera profesional, que es la que ya comenté antes,
extensa y que se remonta a los años 80. Entonces, hay gente que al respecto ha dicho, "Ah, yo no puedo creer que puedes hacer todo eso, ¿cómo haces?". Entonces ahí sí voy a contestar lo que contesta uno de los, como dice uno de los personajes de la comedia, son años, che, son años. Claro, hay trabajo de años de estar en esto, porque aunque tú hagas una brecha, ¿no? Sí se te queda en el cuerpo una memoria, ¿no? Esta memoria de lo sensorial, ¿no? Del animal escénico se te queda. Claro. Y bueno, pues también obviamente que todo el trabajo de lip sync que hice durante la cuarentena, en total hice 38 playbacks, ¿sí? 38, fueron mi manera de entrenarme, Un mi entrenamiento manera muy de bueno. entrenar el cuerpo, la voz, la gestualidad, sí. Obviamente también preparándome el cuerpo, la voz, haciendo lo que un actor, actriz profesional hace, es decir, antes de los ensayos, aprendiendo el texto, trabajando el cuerpo, trabajando la voz, la gestualidad, digamos, haciendo que mi hijo ensaye también, ensayando con mi hijo, digamos, pues el trabajo profesional que se hace, ¿no? Ahora, has mencionado muchas veces tu página de Facebook y era precisamente algo que también quería que comentemos, porque sí, a mí me parece extraordinario porque la tienes tan bien organizada, o sea, es una página de Facebook muy profesional, bien organizada, por eso te decía, cada día tiene una acción, una interacción diferente. Y también tienes pues esta terapia, ¿no? Estas terapias que das, que nos hemos tomado muy, muy a pecho porque, como dicen cuando vemos el horóscopo, es igualito lo que... Y mucha gente espera esa terapia personal. Así es. Me parece increíble. ¿Cómo te organizaste en eso? Yo sé que tú eres una mujer muy organizada y que tienes un pensamiento bastante bueno para poder hacer todas estas cosas. Y entonces digo, ¿cómo lo manejas? A ver, yo empecé a tener Facebook en el año 2009, ¿sí? Y en principio, tal como dice ese meme que es digno, pero así de premio Nobel de literatura que dice, cuando yo llegué a Facebook todo esto era monte. Y efectivamente, cuando yo llegué a Facebook todo esto era monte. Era unas fotitos del uno, un comentario del otro, hasta que viene toda esta fiebre de la red social, de la globalización, que se desborda, ¿no? Que se desborda. Entonces yo básicamente, en el mejor sentido de la palabra, uso el Facebook para dos cosas. La una, para hacer expresiones escritas de temas políticos, sociopolítico-culturales que me importan y que están directamente relacionados a mi pensamiento, que es la búsqueda de un mundo feminista y popular. Y la otra es darle la vuelta a todo lo que es mi vida personal, la política, la propia red social, las cosas que se desprenden de todos estos universos y convertirlas en humor, ¿no? Porque a la vez que me puede doler la injusticia social y todo lo que eso lleva, me duele hasta el pelo de las cosas atroces que se viven. Por ejemplo, un feriado con 6 femicidios, o sea, me duele hasta el pelo y quiero quemar y romper todo, ¿sí? Pero por otro lado también, precisamente por esta distopía que me corroe, nunca me he tomado las cosas demasiado en serio. Siempre he estado jugando, siempre he estado dándole la vuelta a las cosas con el lenguaje, con la palabra, con el cuerpo, con la actuación. Y eso es un poco lo que empecé a hacer con el Facebook. Entonces, por ejemplo, poco a poco empecé a crear el jueves de arruinarles la vida, que tiene más o menos, yo diría que unos 2 años, es jueves de arruinarles la vida. Es un contenido que puede ser una línea, un par de líneas, un meme de algo sarcástico, que puede ser político, que puede ser algo que me invento, ¿sí?
pero que tiene este tinte de molestar a la gente, de arruinarle la vida, sin llegar jamás, repito, a ser vulgar o dañar la sensibilidad. No, yo cuido mucho, mucho eso. Pero sí también soy muy incorrecta y puedo decir barbaridades. Y la gente se ríe. Entonces ese es el jueves de arruinar la vida. Un poco, digamos que hace unos 8 meses puede ser, o tal vez un año, saqué este otro día que se llama Viernes de Verdades Irrefutables. Son verdades que efectivamente son irrefutables porque son así absolutas, pero son también cosas, cosas que a la gente le hace que se le remueva algo, pero desde el humor, ¿no? O que se ría, o que son disparates, es decir, es de todo un poco. Y un buen día, como alguna vez te conté en Nueva York, yo jamás soñé en convertir a eso en una terapia trash personal, no que no se vaya a confundir la gente con transpersonal, trash personal, es decir, una terapia basura. Jamás, y puse una línea y eso se convirtió de repente en eso. Doctora. Dime tal cosa y te diré quién eres. El tal cosa ya no me acuerdo porque ha pasado un montón de tiempo. Y la gente se lo toma tan a pecho que empiezan en el chat interno a decirme, espérate que ya te traigo la foto, espera. Yo, what? O sea, tengo que trabajar, ¿saben? Wait, ¿qué? Bueno, entonces, para no alargarte el cuento y como tú ya sabes, porque además Olga Guerra es una paciente empedernida de la terapia transpersonal que no tiene cura, felizmente, está más loca que yo. No, no tengo. Entonces, un buen día dije, convirtamos a esto en terapia trash personal. Entonces, todas las terapias se dan todos los meses e inician con la pregunta, por ejemplo, dime cuál es tu ciudad o tu lugar favorito del mundo, tu animal favorito y tu comida favorita. Y te diré quién eres. Y eso como que suena un poquito así a horóscopo, no, pero a veces pues me rayo bastante. Y a veces estoy en un mood New Age y quiero estar así media trascendental porque me ha amanecido así premenstrual y estoy espiritual. Y hay otros ratos que estoy subidaza en la escoba y les contesto barbaridades y lo primero que me sale del útero y así, ¿no? O sea, en fin, lo que me salga. Porque es una terapia basura. De ahí que la gente diga, pero si es que es así, si así mismo es. Bueno, pues también uno no está 53 años subido en una escoba para no olfatear, aunque sea detrás de los píxeles y no saber nada, pues alguna cosita sí se sabe, alguna cosita. Entonces, bueno, eso. Y la luz del domingo. Y la luz del domingo es una copia, pero así descarada y pirateada, repito, a Alejandra Ramírez Bravo, que es una periodista, unicomunicóloga maravillosa, que recientemente me hizo también una entrevista en Radio Faxo, que si me está oyendo, le mando un besote. Ella siempre tiene este espacio que se llama Les traigo la luz del domingo. Y yo dije, pues eso está divino, así que me voy a piratear. Y entonces también he empezado a hacer Les traigo la luz del domingo. Y la luz del domingo muchas veces es literal, y entonces es, por ejemplo, algo que se está incendiando, o un foco, o alguna cosa, o una foto de mi madre, es decir, cosas que en la luz del domingo está como a medio camino entre algo muy, muy, muy tierno, muy bonito, muy íntimo, y también algo así de joda, ¿no? Lo que sí no es mi red social, es un espacio íntimo. Muy excepcionalmente pongo yo una foto de mis hijos o de mi madre, muy excepcionalmente. Porque yo, por ejemplo, no me sentiría cómoda con que tal vez empiecen a hacer expresiones demasiado profundas o conmovedoras, gente que en realidad no conozco, ¿sí? Es decir, sí quiero mantener esa distancia porque para mí la amistad de carne y hueso en vivo, eso no me la va a cambiar nadie por nada, ¿no?
Es muy bonita la red social, a través de la red he conocido gente entrañable que finalmente me ha dado el gusto de que nos conozcamos de persona. Innegable, también tiene esas cosas bellas la red social. Pero también así no es mi estilo convertirlo en una cosa íntima, ¿no? Inclusive hay muchas cosas que yo, de hecho, desde que empecé a hacer la obra, hay cosas que la gente solamente cuando vea la comedia dirá, ¡ah! Claro, ella cuando escribió eso se refería a esto, que la gente creerá que, ¡ay! Cierto, es que dijo eso del crash, que tiene un crash y que no sé qué, y que esto, que lo otro. Todo estaba fríamente calculado y tiene que ver con la obra, ¿no? Pues cuando ya pues lo vean, sabrán de qué estaba hablando. Y sí, esa es mi actividad en la red y digamos que es donde más potencia y más seguidores tengo, en Facebook. En Instagram yo realmente soy muy nueva, tengo apenas unos meses de haber entrado, no tengo muchos seguidores y básicamente lo he hecho para postear los contenidos artísticos de Malcriada Total Producciones, no es un espacio político. Y en Twitter soy, pero o sea, ni siquiera soy una recién nacida, o sea, soy un cigoto, un maldito cigoto así, ni siquiera llego a ser el feto ingeniero, o sea, ve, nada que ver. O sea, Ay, sí, yo no. tengo poquísimos seguidores y no tengo la intención para nada, por salud mental, de convertir mi cuenta Malcriada Total Producciones en una de discusión política, Claro. tal como lo hago en el Facebook. Porque no, el Twitter es un espacio demasiado salvaje, Sí, súper intenso y no, yo eso no quiero en mi vida, no quiero en mi sí. vida, no. Es Ahí totalmente, pues, sí. Sí, sí, yo tampoco no, el tema del Twitter realmente no lo manejo. Ahora, ya estamos llegando así a nuestro final de conversación. Vamos a hacer dos cosas finales. Primero, Malcriada Total Producciones. Cuando nació Malcriada Total Producciones, ¿estabas bien malcriada o sigues malcriada? yo he sido, soy y seré malcriada, porque aparte de que te digo que ya me colgaba del colgador de mapas a los 5 años para hacer cosas histriónicas, luego hay que considerar que yo estuve 12 años en un colegio del Opus Dei, en el colegio Los Pinos. Entonces, cuando les cuento a mis amistades, me dicen, eso lo explica todo. O sea, claro, pues, o sea, uno se trauma pues, en un colegio del Opus Dei y luego lo que quiere ser es malcriada, pues, malcriada, bruja, una perra, punto. Entonces, no. Me encanta, María Belén, y muchísimas gracias. Realmente ha sido increíble volver a conversar contigo. Siempre van a haber temas y cosas en las que podemos Claro seguir que sí, yo hablando, encantada de volver a definitivamente. tu programa todas las veces que quieras. Por supuesto que sí, siempre vas a ser súper bien venida y recibida y invitada siempre. Invitemos ahora nuevamente a nuestros seguidores, por Claro que sí, favor, con dejen todo gusto. la información para que sepan a dónde ir a buscar sus tickets para esta noche. Claro. La comedia feminista se llama Ecuatoriana triunfa en Nueva York y regresa para arruinarles la vida. Es pregrabada, no es en un teatro, se transmite online por la plataforma de streaming buenplan.com.es. En el link abajo de este video van a poder acceder a la compra de tickets. Cuando lo compran, reciben un primer mail de notificación y luego a las 9:30 en punto de la fecha para la que compran, reciben otro, que es aquel con el que van a poder acceder para ver la obra. Se transmite los días jueves y domingos a las 9:30 de la noche. Si es que están en Europa, tenemos horarios especiales. Y pues eso, invitadísimos e invitadísimas a hacer una comunidad de gente con vida arruinada, ¿sí? Hecha desde el fondo de mi corazón. Un besote. Excelente, por supuesto que sí, así que ya saben, hoy en la noche hay función y antes de que se sienten y de que tomen su ticket y que entren a la plataforma, no se olviden de las palomitas de maíz, porque por favor, hay que hacerlo Claro, el completo. vino, los porros, la cerveza, el canguil, lo que sea, lo que tengan. Una valeriana no estaría de más, No un estaría de vermouth, porque así, fuertecito sí es.
fuertecito sí es. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos Gracias. seguido pues, hoy con nuestra conversación junto a María Belén Moncayo. Y bueno, los esperamos la próxima semana, martes y jueves, así mismo con nuevas conversaciones con amigos queridísimos, quienes van a compartir con nosotros cosas bastante lindas e interesantes para todos nosotros. Así que, María Belén, muchísimas gracias. Y, gracias, Olga, querida. Un abrazote. Gracias. ¡Qué chévere! Muchas gracias, Olga. ¡Qué lindo! Me encantó. Sí, a ti, María Belén. Siempre me la paso muy bien cuando me... Espero que puedas venir a la playa en algún momento. Sí, sabes que me muero de ganas, me muero de ganas. Sabes que quiero que un poquito, o sea, como que baje la intensidad. Baje la intensidad, ver cómo va, pero me muero de ganas de ir necesito irme a la playa, necesito. Y tienes que venir a comer a la Isla de la Fruta, por favor. Por favor, primerito. Por favor, primerito voy a ir a comer a la Isla. No sabes que sí me está haciendo mucha falta y además que tengo otra linda amiga también en la provincia del Guayas que no vive en Guayaquil, vive así como en una casa de hacienda, María Mercedes Salgado. Ella también me está invitando y todo, entonces si quiero irme, me hace falta la playa, la brisa del mar, sí, me hace mucha falta. Por favor, sabes, eres siempre bienvenida también por acá. Y cuando vengas a Quito, pues ya sabes, aquí está tu casa, Olga querida, cuando quieras. Cuando muchas vayas gracias. Encantada de la vida. Y por último, decirte que yo me impresiono así de verle a tu nieta cómo crece, o sea, no, es la niña más grande del mundo. ¡Qué bestia! Ni me digas, mañana cumple un año. Es una cara así de calendario, ¿no? De revista, es así ya de una hermosura que no puede más. Pero mira, ¿cómo va creciendo? O sea, yo digo, ya es más grande que la mamá, o sea, no, es enorme. Va a ser una modelo gigante así, espectacular. Mira que ya va a ser un año de que estuvimos por allá, de que estuve por allá, ahí en esas aventuras de abuela primeriza. Va a ser un año de lo que porque tú, me acuerdo que nos vimos en otoño, claro, en otoño y acababa de nacer tu nieta. Increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa inexorablemente. Gracias por todo. Te mando un abrazote y seguimos en contacto, ¿ya? Así es. Muchas gracias a ti. Chao, querido. Un abrazote. Chao.